primero con la prórroga del régimen de excepción. Yo creo que menos en Navidad no lo iban a prorrogar. La prórroga del régimen para las personas es parte del complemento simbólico y psicológico que hay seguridad. No solamente es que es una realidad, sino que psicológicamente los empodera y tienen esa sensación real de que hay seguridad. No lo vamos a quitar, o no debería haberse quitado en Navidad menos. Va a continuar porque, como lo he dicho en otras ocasiones, es un mensaje para los terroristas que bajo el régimen van a ser capturados, encarcelados y van a permanecer ahí no menos de 20 años en el mejor de los casos, porque casi todos pues permanecerán más tiempo, ya que se les van a imputar otros delitos después que sean condenados por agrupaciones terroristas. Entonces, por la otra parte es el mensaje a la ciudadanía y en ese sentido la novena prórroga me parece que es muy necesaria, muy útil, muy adecuada, muy idónea para continuar con toda la implementación del plan, porque más allá de los 15 días que otorga, de la suspensión de la garantía de la inviolabilidad de la comunicación, del derecho de defensa, es más importante, pienso yo, la parte simbólica, la parte psicológica de lo que significa que se continúe prorrogando. Al escuchar a las personas, la población se expresa que es el régimen lo que les está dando seguridad. Entonces, es importante que continuemos con ello para que continúen empoderándose, y esto lo vamos entonces a amarrar con el tema de la reforma de las extorsiones. Todavía podemos escuchar a muchos empresarios quejarse de la falta de seguridad de la situación que hemos vivido. Se ha normalizado tanto el pago de la extorsión, se ha creído que nunca se iba a ganar el combate contra los terroristas, que en realidad es más fácil, los empresarios creyeron que esto nunca iba a pasar, entonces todavía tienen el temor que si denuncian, pues los van a asesinar o a sus familiares, y entonces esa normalidad, eso es lo que busca esta reforma, en mi opinión, erradicar. Y dos, erradicar también esa comodidad que pueda existir en algunos de los empresarios de decir, poner la denuncia implica aportar pruebas, implica ir a declarar, implica que también yo me muestre parte, eventualmente llegue a un juicio donde además no solamente declare el motorista, sino que también tenga que declarar yo como empresario, que quizás me revisen el teléfono o tenga que aportar pruebas que están en mi teléfono. Es decir, hay situaciones que pueda incomodarlo y que por facilidad o comodidad entonces prefieran mejor no denunciar y seguir pagando esa extorsión que ahora es mínima, ya no afecta. Es decir, se ha reconocido no solo en la encuesta, sino que lo han manifestado también las autoridades, que ya es un 20% prácticamente lo que queda de las extorsiones, que es lo que quiere erradicar el gobierno. Y entonces, si es un 20% a la economía del empresario, ya no le afecta tanto o le afecta muchísimo menos, y pues es más cómodo no denunciar que denunciar y hacer todo lo que implica un proceso penal. Y por otra parte, esa normalización que creo que se pretende erradicar y fomentar la denuncia. La denuncia de la extorsión debería de subir bastante, y como lo dijo Marvin también en el programa, si las personas extorsionadas ascienden a una cifra mayor de los extorsionistas detenidos, pues la reforma va a ser un fracaso, al igual que si empiezan a matar a los extorsionados en vista de esta reforma, que porque denunciaron, pues también la reforma sería un fracaso. Entonces las autoridades tienen un verdadero reto, que cuando se dé esta denuncia deben garantizar las entregas controladas de dinero y detener no solamente al que recoge el dinero, sino que especialmente al que exige la renta, porque con la tecnología, si las personas denuncian, se puede ubicar, se puede identificar a dónde estas personas están. Por ello es importante la denuncia, es decir, este 20% que queda de extorsiones, que es algo que nunca se había tocado en el pasado, y al final es como el golpe de muerte a los terroristas que todavía quedan, porque ya se les quitó el control territorial, ya perdieron capacidad de cobrar extorsiones. Entonces, esto tiene que ser como el golpe de muerte final a estas estructuras. Sobre este tema, el ala económica de los grupos, también se está hablando de las empresas que podrían resultar financistas de grupos terroristas. Sí. Sí, por una parte, y otro tema luego, Cristian Guevara, de jefe de fracción de Nuevas Ideas, ha dicho que a partir del próximo año, también después de pensiones, va a promover decretos de retiro voluntario para el personal del Estado, con incentivos económicos. Hablamos de eso. Bueno, los retiros voluntarios yo creo que siempre van a ser un decreto a favor de las personas que especialmente ahora que ya van a tener pensiones, que por lo menos le permitan a la gente poderse jubilar verdaderamente y no solo pensionar. Creo que sería complementario con estas medidas que se están tratando de ejecutar por parte del gobierno. En relación a los empresarios y las extorsiones,
de verdad yo encuentro bastante difícil creer que hay empresarios que de forma voluntaria están entregando extorsión y financiando a los terroristas. Sin embargo, puede darse por comodidad, puede darse porque se normalizó y porque tienen todavía temor. Entonces son situaciones que ya no se justifican porque en el pasado no habían garantías, no había control del territorio por parte del Estado, no estaban las condiciones generadas para que al denunciar se tuviera la seguridad de que no lo iban a asesinar a uno y que el terrorista que iban a encarcelar no iba a salir libre en 6 días o en 2 meses. Entonces ahora eso ya cambió, ya se tiene el control del territorio, ya se disminuyó el potencial de las pandillas para cobrar la extorsión. Entonces si los encarcelamos ya sabemos que no van a salir porque son miembros de la estructura, no pasan menos de 20 años. Si le sumamos las extorsiones, pues le sumamos mínimo 12 años más, o creo que ahora le han incrementado incluso la pena. Entonces son personas que ya no van a volver, ya esa excusa ya no funciona. Igual que la comodidad no funciona, hay que denunciar y en la medida en la que se denuncie, pues no, se puede ver que esa comodidad, porque la comodidad de no denunciar puede entenderse perfectamente como un financiamiento al terrorismo voluntario, porque si yo no denuncio y lo hago porque por evitar involucrarme en un proceso penal, eso es financiamiento al terrorismo. No es que usted tiene temor por su vida, sino que usted no, yo prefiero mejor pagar ese poquito porque ya no me afecta y no denunciar. Eso es lo que se pretende erradicar por parte del gobierno central en el ministerio proponiendo esta reforma, y no así sancionar a aquellos que de verdad de una persecución, porque yo escuché las oposiciones políticas manifestando que esto podía ser utilizado como una medida para perseguir a empresarios opositores al gobierno. Entonces, lo mismo se decía también cuando la reforma de los periodistas y que bien esto va a ser utilizado por el gobierno para... No ha sucedido. Entonces, al final yo creo que las oposiciones solo buscan criticar, pero que por otra parte también no quiere decir que no deba tener el gobierno el cuidado de encarcelar a más personas extorsionadas, porque al final eso sí constituiría una clara revictimización, porque ya son víctimas de extorsión y ahora van a ser víctimas del Estado de un proceso penal y de encarcelamiento si no se denuncia. Entonces ese equilibrio está en manos del Estado, que al poner la denuncia, si esta persona fallece, si no se logra detener a los terroristas, es responsabilidad directa del Estado y tienen que demostrar una efectividad en el manejo de recursos y de resultados que no permitan ninguna persona fallecida de las que denuncian, porque entonces la reforma es un fracaso. El otro tema está el estudio de pensiones que se espera que sea aprobado para este año. ¿Cuál es su opinión acerca de los sindicatos que han sido invitados? Hay críticas de que no todos los sindicatos han llegado pues, a proponer sus propuestas ahí. Bueno, ya esa es decisión de ellos. Yo pensaría que debe dársele voz a todos los sindicatos para que haya pluralidad. Ya es decisión de la Asamblea. Yo pensaría que lo mejor es darle voz a todos por el tema de la pluralidad, repito, porque tenemos derecho a que todos seamos oídos. Sin embargo, sí, me parece que lo van ya lo dijeron los ministros, esperan que se apruebe antes de finalizar el año. Yo creería que necesita más discusión, pero al final es la Asamblea la que va a decidir si este tema que se vino discutiendo muchísimo en el pasado ya está listo para ser aprobado. Yo creo que el beneficio de la mejora de la pensión pues es bueno, y después se puede seguir pensando en más reformas o en todavía mejorar. Yo soy partidaria de la nacionalización del sistema, pero sí, por lo menos si la pensión va a subir, pues eso es una mejora. Tania, en otros temas, hace unos días se giró la orden de captura contra Gerson Martínez y otros funcionarios por el CITRAS. ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, el mensaje que le queda a los funcionarios actuales es que nada, si pasen los años que pasen, van a responder por sus acciones si cometen abusos en el ejercicio de sus funciones. Lo que yo espero en el caso de CITRAMS es que no sea una criminalización de políticas gubernamentales implementadas en el pasado, porque entonces en el futuro lo que vamos a ver es criminalización de políticas públicas implementadas en la actualidad. Debe de esta investigación, y me parece que así es que dentro del marco de la implementación de esta política hubo corrupción, y esa corrupción es la que se está persiguiendo en este momento, y pues deben ser condenados independientemente de que estén en el país donde estén. Con la reforma ya pueden ser condenados incluso en su ausencia, y que es lo que necesitamos, porque muchas personas se han ido del país alegando ser perseguidos políticos y lo que son en realidad políticos que cometieron actos de corrupción en su función. Licenciada, retomando el tema de las reformas a las extorsiones que presentó el Gabinete de Seguridad, ¿considera que en buen momento se llevaron a cabo este proceso para poder seguir combatiendo a las organizaciones terroristas? Yo creo que eso lo vamos a saber hasta que se apruebe la reforma y se implemente, porque sí, realmente
yo lo veo como un desafío y un reto que se está imponiendo el mismo gobierno, porque en el momento en el que aprueben esa reforma, no puede haber margen de error, porque un error en la implementación de esta reforma puede significar la muerte de un extorsionado, definitivamente, y la no captura de más terroristas extorsionistas. Entonces, la prueba de la reforma, la aprobación de la reforma que le corresponde a la Asamblea, en contraposición al resultado efectivo que debe mostrar la policía, que en este caso que actúa bajo la dirección funcional en la investigación del delito de la Fiscalía, va a ser bastante importante, y que las personas denuncien en la Fiscalía Central o en la Fiscalía de su localidad donde se cometen los delitos, porque sabemos que en el pasado muchos policías estuvieron coludidos y que por eso la gente no tiene confianza en las policías que son de sus localidades. Lamentablemente es así. Entonces, como todavía no existe completamente esa confianza, pues deben denunciar en la Fiscalía, y la Fiscalía realizar seguimientos para el tema de las entregas controladas, porque la persona que denuncia, me imagino que seguirá pagando la extorsión, pero ya bajo el control de la Fiscalía, ya como en calidad de entrega controlada, porque definitivamente si deja de pagar la extorsión, pues realmente corre riesgo su vida. Entonces la obligación es denunciar. Ya estamos en un momento en el que sí se puede hacer y debe hacerse, ya no hay excusas.